El día de hoy vamos a hacer ejercicios de NumPy, vectores. No sé si algunos ya les tomaron la lección, pero así las hayan tomado en el segundo parcial van a ver NumPy en 2D, matrices. Y siempre, por lo general, de esa matriz tienen que de una u otra forma llevarla a un vector. Así que tienen que igual dominar estas técnicas de, por ejemplo, máscara booleana, integración booleana, ARXOR, ARMIN, porque fijo el segundo parcial lo tienen que dominar. Y también vamos a hacer, todo lo vamos a llevar a funciones, ¿ya? Este, en este caso, no sé si algunos les enseñen, dependiendo del profesor, a separar los archivos en el archivo main y en el archivo funciones con todas las funciones que hay. Así que hoy les voy a enseñar cómo se hace esto, ¿ya? Entonces, ven, para este ejercicio vamos a tener eh, 2, 4, 6 listas, ¿ya? La primera lista con los nombres, la segunda lista con las calificaciones de fundamentos de programación para cada estudiante. Si se dan cuenta, son listas paralelas porque todos tienen 6 elementos. Y aquí también las notas de química, de álgebra, la matrícula de cada estudiante. Esta matrícula le pertenece a Zulema, esta matrícula le pertenece a Mónica y así sucesivamente. Y la facultad de Mónica, que es FIEC, FISH de Mónica, a ver, FIEC de Zulema, FISH de Mónica y así sucesivamente. Bien, entonces, supongamos que el primer literal les dice, cree una función que reciba el vector de notas de FP, de química y de álgebra. Y retorna el promedio de notas por estudiante. Ya. Entonces, para esta función que se va a llamar retorna promedio, va a recibir tres vectores. Por lo general siempre les dicen en los ejercicios escribir una función que reciba tal y retorne tal. En este caso tiene que recibir tres vectores. El vector de notas de fundamentos, de química, de álgebra y va a retornar el promedio de ambas, de las tres. Entonces, cuando les piden que creen una función, en este caso tienen que ir al archivo funciones y aquí van a escribir la función. La función se llama def retorna promedio, ¿verdad? Esta función recibe tres parámetros, notas fp, notas y notas álgebra. Genial. Los tres recuerden que son vectores y lo que nos piden, ya saben que es el promedio. Y para eso tienen que poner promedio, hacer igual a notas FP más notas química más notas álgebra. Y como son tres materias, química, fundamentos, química y álgebra, tienen que dividir esto para tres. Y solo tienen que retener. Eso es todo. Esta función recibe los tres vectores y retorna el promedio de notas. Como saben, esta función está en el archivo llamado funciones. Y siempre les dicen que en el archivo main tenemos que llamar a esas funciones. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo como importamos NumPy. Recuerden que al momento de importar NumPy con import NumPy as np. Asimismo, tiene que importar funciones. Import funciones as fc. ¿Ya? Este, el nombre que va aquí es el mismo nombre del archivo. En este caso se llama funciones, aquí pongo funciones. Si se hubiera llamado funciones 5, pone funciones 5.
El alias de aquí es al igual que cuando importan NumPy o random. Entonces, para llamar la función, primero tenemos que transformar todas estas listas a vectores. Ponemos vector nombres va a ser igual a que a np.array de nombres. El vector fp va a ser igual a np.array de fp. El vector química, la np.array de química. Con el vector álgebra, np.array de álgebra. Vector matrícula, np.array matrícula. Y ya, falta uno más. Vector facultad es igual a np.array de facultad. Ya. Entonces, bien, ya tienen las listas convertidas en vectores, ¿cierto? Ahora sí vamos a llamar a la función. Ya. Este, Xavier, ¿y puedes silenciarte, por favor? Déjame ver cómo lo hago yo. Ya, gracias. Si tienen una pregunta, dicen que pueden prender el micrófono y nomás hablar, pero parece que Stephanie no se da cuenta que no está muteada. Bueno, entonces, bien, la función retorno promedio ya la tenemos, está en el archivo funciones. Esta función que recibía los tres vectores, ¿verdad? Y retornaba un promedio. Entonces, vamos a declarar la variable vector promedio, va a ser igual a qué. Para llamar a la función tenemos que poner el mismo alias con la cual lo importamos. Ponemos fc, la función se llama retornaba recibía los tres vectores que es fp, vector química y coma vector álgebra. Recuerden que estos tienen que estar en el mismo orden con el que recibe la función. Bueno, igual en este caso como se suma y la suma no afecta si le cambian el orden, no importa, pero igual tiene que ser en el mismo orden. Primero va fundamentos, química y álgebra. Así estamos llamando a la función con sus vectores y de ahí lo retorna en el vector promedio. Vamos a ver si funciona. Print promedio. Por cierto, para ejecutarlo, el archivo siempre corran main, porque si ustedes corren funciones, no pasa nada. Acá en main es donde se ejecuta todo. Si ven, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genial, entonces vamos a poner esto aquí comentado. Ya. Bueno, ahora vamos a hacer una función que se llame una función que reciba el vector de los nombres, notas de una materia y retorna el nombre del estudiante que ha tenido la mayor nota y el estudiante que tuvo la menor calificación. Ya. Entonces, ya saben que esta función va a recibir este, el nombre el vector de los nombres, el vector de alguna materia y va a retornar
primero el estudiante que tuvo la mayor nota y luego el estudiante que tuvo la menor nota. Entonces vamos al archivo de funciones. La función se va a llamar estudiantes, ¿ya? Recuerden que esta función recibe el vector nombres y también el vector de una materia. Ahora, esta función ya saben que retornaba el nombre del estudiante que tuvo el mayor promedio, la mayor nota y la menor nota. Entonces, para eso necesitamos saber en qué posición está la nota que tiene la mayor calificación. Por ejemplo, esta es la lista de fundamentos. La mayor nota es 9, ¿cierto? Y ese 9 le pertenece a David. Entonces, esta función nos pide que retornemos el nombre de David y el nombre que le pertenece a la calificación 5, que en este caso es Isabel. Para eso necesitamos saber en qué posición está esto. Recuerden que cuando estaban ustedes listas, primero lo que hacían era buscar el número mayor, después el número mayor, buscar el índice en el cual pertenece ese número mayor y de ahí indexarlo. Pero que en un país es diferente. Lo que tienen que hacer nomás es buscar el argumento mayor, va a ser igual a el vector materia punto armax. El argumento menor es igual a vector materia punto armin. Ya, armax y armin les devuelve el índice. Max es máximo, ¿verdad? Ar es de argumento máximo. Les devuelve el índice, no el número mayor, sino el índice en el cual pertenece ese número mayor. Ahora ponemos estudiante mayor nota, va a ser igual a qué? Al vector nombres, le indexamos argumento mayor. Igual a vector nombres, le indexamos argumento menor. Y bien, la función primero tiene que retornar el estudiante con mayor nota, entonces ponemos retorno estudiante mayor y después venía el estudiante con menor nota, es estudiante menor. Recuerden que cuando ustedes tienen que retornar varios valores en una sola función, ponen return, variable 1, variable n sucesivamente. No vayan a poner aquí return estudiante, ni siquiera sale. Y si se dan cuenta, esto pasó hasta por acá. Ya, está mal, no es así. Cuando quieren retornar los valores, ya saben que es así, estudiante mayor, estudiante. Y bueno, tienen que guardar este archivo y de ahí venir al main y llamar a la función. Por ejemplo, supongamos que acá le piden que en el main les pidan llame a la función estudiantes para saber cuál es el estudiante con mayor nota en FP. Genial. Entonces ya saben que la función se llama estudiantes. Sigue dos parámetros. El primero, si mal no recuerdo, es el vector nombres. Y de ahí sigue el vector de la materia del cual quieren saber cuál es el mayor y el menor estudiante. En este caso quieren fundamentos, entonces ponen vector fp. Esta función, ¿cuántas variables retorna? Dos. Ponen aquí el mayor y menor. Entonces, como en este caso nomás les interesa saber cuál es el estudiante que tuvo mayor nota, ponen print el estudiante de fundamentos que tuvo mayor nota fue. Ahí está. David tuvo la mayor nota. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Todo está claro, Darwin. Sí, sí, todo está bien hasta ahí. Ya, genial.
Entonces ahora sí vamos a... Ah, una Sí, pregunta. ¿Y si me dime. piden que también retorne la calificación? Bueno, entonces aquí habrá que hacer una modificación. Supongamos que esta función dice que retorne el estudiante con mayor, el nombre del estudiante con mayor nota, el nombre del estudiante con menor nota, la calificación de cada uno de ellos. Ya, entonces van a la función acá y ponen mayor nota, va a ser igual a qué, al vector materia. Como en este caso ustedes quieren saber cuál es la mayor nota, ponen max. Y menor nota va a ser igual a vector materia punto min. Ya. Entonces esta función va a retornar cuatro valores. El estudiante mayor, el estudiante menor, mayor nota, menor nota. Recuerden que cuando ustedes vayan a declarar las variables, tanto como recibe como retorna, tienen que ir en el mismo orden. Primero va la mayor nota, menor nota, luego va el estudiante que tuvo la mayor nota y el estudiante que tuvo menor nota. Ya. Entonces aquí le ponemos, lo vamos a hacer con punto format. Aquí ponemos, primero va el nombre y su nota fue. Pero por si acaso, el format, si no recuerdas, primero va aquí el estudiante. En este caso es el estudiante que de fundamentos que tuvo la mayor nota fue. Cuando tú vas a querer en esa posición imprimir una variable, pones abre corchetes, cierra corchetes. En este caso puse 0 porque la primera variable que voy a poner en el format se va a venir a imprimir en esta posición. Por ejemplo, en la posición 0 del punto format tiene que ir obviamente el nombre del estudiante. Y el nombre del estudiante es mayor, que aquí mayor. Y en la posición 1 va en este caso la nota, que es ed mayor. Creo que mejor lo voy a cambiar el nombre de las variables. Nota mayor, nota menor, y aquí sí va estudiante mayor, y aquí estudiante menor. Ya, pues entonces aquí ponemos las mismas variables. Entonces corro, y ahí está. David y su nota fue 9. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos con otra cosa. Eh, Aquí nomás vamos a imprima los nombres de las personas que sean de la FIEC. Los literales que vamos a resolver a continuación ya no los vamos a hacer funciones. Los vamos a poner aquí mismo en el main y unos que otros los voy a resolver en el main también los voy a transformar a funciones para que vean cómo se transforma un código normal a un código de función, que literalmente es lo mismo, solo se le cambian unas ciertas variables y ya. Bueno, entonces, en este literal nos dicen que tenemos que imprimir el nombre de las personas que sean de FIEC. Recuerden que tenemos un vector, en este caso, facultad, donde están las facultades. Ya. Solo queremos FIEC, en este caso Zulema, ¿quién más? Y David. Ah, y ya, sí, solo David. Entonces, cuando les piden, en este caso, filtrar, por así decirlo, solo los estudiantes de tal facultad, en este caso FIEC, tienen que utilizar algo llamado indexación booleana. Por ejemplo, aquí ponemos eh, FIEC. FIEC va a ser igual a qué. ¿En qué vector están los nombres de las facultades? Se llama vector facultad. Ponemos vector facultad
¿Y cuál es la condición que tiene que cumplirse? Que sea igual a qué? A phi. Phi. Recuerden que tiene que estar escrito de la misma forma. Phi, en la primera con mayúscula. Bien, si ustedes imprimen phi, esto se llama máscara booleana, está true o false. Ya, true sale donde se cumple esa condición. Aquí es phi, sí, true. Este es phi, no, false. Y así sucesivamente hasta donde cumple esa condición. Que en este caso solo son dos. Ya, pero el ejercicio nos pide que imprimamos los nombres. Entonces tenemos que poner el vector nombres, porque están almacenados los nombres, y le ingresamos la variable máscara, que en este caso se llama phi. Recuerden que aquí tienen que utilizar vectores. Por eso me tomé la molestia de transformar todas las listas primero en vectores. No pueden indexar ese vector booleano en la lista de nombres. No, por eso lo pongo en vector nombres. Entonces imprimo, ahí está. Estas son los estudiantes que están viendo fundamentos. Y si por algún motivo les dicen que también impriman la cantidad de estudiantes y la cantidad de estudiantes, obviamente nomás tienen que poner len de esos vector nombres. No, hay dos formas. Len de vector nombres de FIEC. Fácilmente nomás ponen aquí print zoom de la máscara, en este caso se llama FIEC. ¿Por qué? Porque como saben que son máscaras booleanas, tienen valores de true false, y en este caso true es 1 y false es 0. Si suman, va a sumar obviamente los valores true, contándolos como 1. Ahí está, 2 y 2. Así que mejor se ve de esa forma. Porque en este caso les evaluarían que sepan que es un vector booleano y sumándole les bota la cantidad de variables que cumplen esa condición. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, como les dije, vamos a complicarlo un poco. Ahora vamos a, en este caso vamos a hacer una función. Cree una función que reciba el vector nombres, el vector promedios y el vector facultades. ¿Ya? Y también el nombre de una facultad. Ya. Entonces, esta función retorna los 5 estudiantes que tuvieron el menor promedio de la facultad ingresada por el usuario. Ya, o sea que el usuario va a ingresar a una facultad y lo que debe retornar esta función es los nombres de los 5 estudiantes que tuvieron menor nota en esa facultad. Entonces, bien, vamos acá a la función, ponemos aquí def top menos menor 5. Esta función primero recibe el vector nombres, ahí creo que recibía el vector promedio, de ahí el vector matrícula y una matrícula. Ya. Entonces, como saben, esta función retorna los 5 estudiantes que tuvieron la menor nota. Entonces, obviamente, tienen que ordenar, los promedios de menor a mayor.
Entonces aquí ponemos promedios ordenados va a ser igual a qué. Para ordenar un vector en NumPy utilizamos la función argsort. Argsort les devuelve los índices ordenados de menor a mayor. Por ejemplo, asumamos que este es el vector promedio. ¿Cuál es el número menor? Es el 5, ¿verdad? Entonces les bota el índice en el que está el 5, que en este caso es 2, ¿verdad? De ahí el siguiente menor, el número menor viene a ser este 7, está en la posición 1. De ahí viene el 7 acá, que está en la posición 5, y así sucesivamente. Como les digo, les retorna los índices. Bien. Entonces, como les devuelve los índices, tenemos que ordenar los nombres con respecto a ese argsort. Entonces ponemos aquí una variable llamada nombres ordenados va a ser igual a qué? A vector nombres indexándoles promedios ordenados. ¿Cierto? Este vector matrícula no es vector matrícula, disculpen, es vector facultad. Y no es una matrícula que recibe, sino es una facultad también. Genial. Aquí hay varias formas de resolver este ejercicio, pero ya empecé primero ordenando los promedios. Entonces, si ordeno los promedios, tengo que ordenar en el mismo orden, obviamente, tanto los nombres como las matrículas, como las facultades. Facultades ordenadas. Ya les digo por qué. Por facultad, promedios ordenados. ¿Por qué hago esto? Porque si ordeno de menor a mayor los nombres, también tienen que, con respecto a los promedios, obviamente, también tiene que estar ordenado de menor a mayor con respecto a los promedios las facultades, para que sigan, digamos que si Juan es de FIEC y Juan queda primero, digamos que está con el estudiante más bajo, va en la primera posición. Entonces, FIEC también tiene que ir a la primera posición, y así con todos. Entonces, si a alguien le queda duda acerca de esto, puedo decirlo ahorita para repetir. Bueno, entonces recuerden que esta función también retorna una facultad X y solo me interesa obtener, bueno, aquí puse top 5 y debería ser top 2 porque no hay tantos estudiantes. Ya, este, de esa facultad. Entonces, para eso tenemos que filtrar los que tengan esa facultad nomás. Entonces ponemos aquí filtro, hacer igual a, usamos la máscara booleana también en este caso. Facultades ordenadas igual a qué? A facultad, porque no sabemos qué facultad va a ingresar el usuario. Si por algún motivo en el ejercicio, en el, en el deber o en el taller les dicen que, por ejemplo, el usuario ingresa FIC, por favor, nunca pongan aquí FIC. Si les dicen que el usuario ingresa una facultad que no saben cuál es, pero en el ejemplo dicen que FIC, eso es aparte, no saben cuál va a ser la facultad. Así que ponen facultad. Ya. Entonces, con esto ya tenemos el filtro donde se cumple esa condición. Ahora, ya saben que está ordenado de menor a mayor. Entonces, aquí tenemos que de ese filtro obtener los nombres de, del filtro, ¿sí o no? Entonces ponemos nombres ordenados, le indexamos filtro. Recuerden que tiene que ser con nombres ordenados. No van a poner vector nombres porque vector nombres es el vector original. No está ordenado en menor a mayor. En este caso, nombres ordenados sí lo están. Y tienen que usar esa misma variable. Bien,
¿Hasta ahí tienen alguna idea? Disculpa, ¿puedes repetir lo que hace el filtro? Que eso no comprendí muy bien. Ya, este, te repito, la función debe retornar los dos estudiantes que tienen menor promedio de, con respecto a una facultad dada. Por ejemplo, si tú ingresas a FIDEC, que es los estudiantes que tienen menor promedio de FIDEC. Entonces, yo comencé en este caso ordenando promedios, ¿cierto? Entonces, como ordena ARSOR devuelve los índices ordenados, tengo que acoplarme con ese orden, tanto con nombres, facultades, ¿verdad? Entonces, ya tengo aquí las facultades ordenadas de menor a mayor, obviamente con respecto a los promedios, y por, lo, por ende, los nombres están, digamos que, en las mismas posiciones que al comienzo, pero con respecto al promedio están ordenadas, ¿cierto? Déjame proyectar toda la pantalla para poder dibujar. Bien, mira, tenemos aquí el vector nombres, ¿cierto? Por ejemplo, está la A de Adán, la D, M y una más, N. ¿Ya? La facultad es FIEC, EDCON, un ejemplo, aquí EDCON y FIEC. ¿Ya? Vector promedios. Aquí sacó 7, 6, 8 y 9. Ya. Supongamos que estos son los datos iniciales. Si nos piden, por ejemplo, los estudiantes de FIEC o de TCON ya, con menor promedio, ordenados de menor a mayor, lo que yo hice primero fue ordenar este vector promedio, ¿cierto? De menor a mayor, por índices. El índice menor es 6. ¿En qué posición? El número menor es 6. ¿En qué posición está? Está en la posición 1. De ahí sigue el 7, está en la posición 0. El 8 está en la posición 2. Y el 9 que está en la posición 3. ¿Ya? Entonces, como ya ordené los promedios de menor a mayor por índice, tengo que ordenar con ese mismo orden tanto nombres y facultades. Primero va el índice 1, que es la D, ¿cierto? Luego va el índice 0, que es Adán. El índice 2, que es la M. ¿Ya? De ahí sigue el índice 3. Chuta, se me quedó congelada esta cosa. Me olvido descargar otra herramienta para dibujar. Está feísima. Ya. El N. Así. Y al igual que facultad, las facultades. Primero va la posición 1, que es EDCON. De ahí la posición 0, que es FIEC. No sirve esto para dibujar. Ya. Si se dan cuenta, al comienzo la A le pertenece a FIEC. Asimismo acá la A está con FIEC. La D está con EDCON. Acá también la D está con EDCON. Así están ordenados todos porque ordené de menor a mayor los promedios. Y recuerden que todo es paralelo. ¿Ya? Entonces, una vez ordenado esas listas, apliqué lo del filtro. Lo del filtro era como el ejercicio anterior que les pedí los estudiantes que son...
Hola, hola, ¿sí se me escucha? Sí, ahí ya se te escucha. Sí. Y sí se escucha. Sí, sí, es que cuando dibujo mucho con esta aplicación, se... no sé qué pasa. Ya dejen cerrarla esta aplicación. Sin duda, tengo que desinstalarla. Hasta se me vio la pantalla, no sé si ven la pantalla dividida. Ahora no. Ahí ven la pantalla, no sé qué le pasó. Sí, ahorita vemos fotografía. Antes se veía la pantalla roja. Ajá, ya, ahí está. Ahí está donde está la pantalla. Sí, ahí ya se ve Sí, una sí. sola Ya, pantalla. ya, sí, sí, no, esa aplicación no sirve. Se me bloquea la computadora. Ya, les estaba comentando que, sí vieron la parte que se ordenó por índices tanto los nombres de las facultades con respecto al promedio, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, una vez ordenado, ahí tengo que hacer el filtro. Recuerden que en el ejercicio de acá ya hicimos uno, que queríamos saber los nombres de FIEC, ¿ya? Obviamente en este caso vamos a hacer lo mismo, pero eh, aquí están ordenados de menor a mayor. Entonces, esos nombres de filtro tenemos que volver a crear otra variable, ponemos nombres de esa facultad ordenados. Ya. Eso va a ser igual a que al mismo nombres ordenados le indexamos nombre filtro. Recuerden que viene a ser nombres ordenados porque en nombres ordenados están los nombres de menor a mayor. Vector nombres están como el vector inicial. Genial. Entonces, una vez que están aquí ordenados, solo me interesa retornar los dos menores. Ponemos top 2 va a ser igual a qué? A nombres, facultad ordenados, desde el comienzo hasta el 2. Y retornamos ese top 2. Ya. Y literalmente eso es todo. Vamos acá a la función, al main. eh, es fc punto eh, top menor, top menor. Primero recibe el vector nombres, de ahí recibe el vector promedios, promedio en este caso, vector facultad, y aquí viene una facultad X. Ya, entonces, por esto vamos a poner una variable f a que el usuario ingrese una facultad. Ingrese facultad. Ya. Y aquí en el parámetro le mandamos esa facultad que ingrese el usuario. Ya. Eh, si nosotros corremos el programa y, por ejemplo, como me piden los dos menores, aquí todos tienen dos, por ejemplo, en FIEC hay dos, en Fish hay dos, en FSM también hay dos. Entonces aquí pongamos el FIEC también, ¿ya? Si yo pongo FIEC, ya, top menor, ya. Si se dan cuenta, dicen funciones no tiene top menor, porque en funciones la función se llama top menor 2. Ahí sí, si yo pongo FIEC, dice arrays as user integer, ni sé qué, ni sé cuánto. Ya, es muy probable porque estoy ingresando fiat como tal, todo con minúscula. Ya. Y aquí las facultades están la primera letra con mayúscula. Entonces, para validar, por así decirlo, ese error, pongamos capitalize. Capitalize, recuerden que la primera letra la retorna en mayúscula. Ya. Ok, déjenme ver cuál es el error. Dice que
Ah, ya, 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 ya. Erwin, Darwin, ¿cuál es el error? ¿Puedes ayudarme? Si te das cuenta, aquí estoy haciendo un filtro, ¿verdad? Estoy condicionando que el nombre de las facultades ordenadas sea igual a la facultad que este, el usuario ingresó, ¿cierto? Sí, eso te devuelve un booleano, ¿verdad? Y tú tienes Ajá. que poner enteros para que funcione. No, de hecho, este, aquí es el filtro, esto es una máscara booleana. Aquí le estoy indexando al nombre ordenado, que es el vector, le indexo los filtros. Donde sea true, me va a retornar, me va a almacenar, digamos, un vector donde cumpla que esa condición true, ¿verdad? Ya, esto le almacena un nombre filtro. Ya, aquí me dice array está usado como debe ser must be integer or boolean type. Ya, aquí el error es ¿cuál? Este, dice qué pasa. El error es este, que estoy filtrándole los nombres. Debería haber puesto aquí filtro. Porque dice que un arreglo, los, y las indexaciones, por así decirlo, debe ser o tanto índices cuando usamos argsor, le estamos pasando índices, o boolean cuando le estamos pasando una máscara booleana. Entonces ahora sí, si yo voy a correr este, la función, ahí está. Ese era el error. Ya, ¿tienen alguna pregunta? Bien, ahora vamos a hacer dentro de una función llamada otra función. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a pedirle lo siguiente, que cree una función llamada obtener años estudio. Esta función va a recibir una matrícula y va a retornar los años que lleve estudiando en SPOL. Ya. Por ejemplo, si mi matrícula es 2015, 0 tal, 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 para sacar los años, recuerden que primero necesitamos tomar en cuenta los 4 primeros dígitos y restarlos con el 2020. 2020 menos 2015 son 5 años, ¿cierto? Ujú. Bien, entonces vamos. Eh, este, la función se llama obtener años. Esta función recibe una matrícula y va a retornar los años que esa matrícula tiene estudiando en escuela. Como les dije, la matrícula comienza con el 2015, que es el año en que ingresó, y de ahí X dígitos. También en esta lista las matrículas están en enteros. Si se dan cuenta, cada matrícula es un número entero. Y para eso
necesitamos hacer un slicing. Les repito, supongamos que esta matrícula sea esta, la matrícula sea esta. No me interesan los números de aquí para acá, solo me interesan los 4 primeros dígitos. Y como les dije, cada elemento de la lista matrícula son enteros. No podemos hacer slicing de enteros. Para eso necesitamos primero transformar esa matrícula en string. str de matrícula. Ya. Entonces, str de matrícula tiene la matrícula transformada en string. Y me interesan los primeros 4 dígitos. Ponemos primeros dígitos va a ser igual a que a str de matrícula le paso desde el comienzo hasta el 4. Ya. Aquí para ir probando código a código voy a ir llamando a la función. La función se llama fc obtener años Ya. La matrícula que le va a pasar va a ser 2015 tal. Ya, esto es para ir probando el código paso por paso. Y entonces ejecuto. Y ahora sí. Bien. Ahora imprimo primeros dígitos. Y si se dan cuenta, ahí obtuvo el 2015. ¿Ya? Entonces, estos 4 dígitos son los primeros de la matrícula, por ende es la fecha en la que él ingresó a estudiar. Ya saben que para sacar los años de estudio tienen que restarle 2020 menos ese 2015. Entonces vamos a crear una variable resta, va a ser igual a 2020 menos primeros dígitos. Y Darwin, ¿qué va a salir ahí? Si yo imprimo Te va resta. a salir un error porque está Bien, en string, tienes que ajá, pasarlo ahí. bien. Si yo ejecuto el código, ¿qué? Ah, estoy ejecutando funciones. Ya, sale error. ¿Por qué? Porque la matrícula está en entero. La transformo en string para obtener los 4 dígitos y el string resta en 2020. 2020 es un string. Y primeros dígitos están en string, entonces tengo que transformar esos primeros dígitos a entero. Aquí están los años de estudio. Entonces, ese resultado lo retorno, pongo return resta y ya. Entonces, por ejemplo, aquí pongo resultado, qué sé yo, resulta, imprimo esa variable. Bien, ahora sí, ¿por qué hice esta función? La hice para pedir otra función y dentro de esa función llamar a otra función para que vean cómo funciona. Entonces, genial. Yo voy a poner todo literal que se cree una función llamada vector años estudio que recibe la lista de matrículas y retorna un vector con los años de estudio. Ya. Entonces, les repito, esta función recibe la lista de matrículas, que es esta de acá. O bueno, ya, pongamos el vector matrículas, que en sí va a dar lo mismo. Ya, el vector matrículas y retorna un vector con los años de estudio. O sea, por ejemplo, este estudiante tiene 5 años, este acá tiene 4, 5, 3, 2, etcétera, etcétera. Y todo es un vector. Entonces vamos al archivo de funciones. La función se llama def vector
años estudio. Esta función recibe el vector matrículas y me va a retornar este el, un vector con, con los años que tiene cada matrícula de estudio, ¿cierto? Entonces ven, yo voy a imprimir por i in vector matrículas, imprimo la variable i, llamo a la función fc. Eh, ahí está. En este caso el vector matrículas no se llama así, sino vector matrícula sin la S. Ya. Entonces yo ejecuto este código y cada i viene a ser una matrícula. ¿Si se dan cuenta? Entonces, como estoy recorriendo este vector y cada i es una matrícula, tengo que de cada matrícula obtener los años de estudio. Y aquí no va a ponerme a desarrollar, de transformar ese i a un string, luego obtener los cuatro primeros, luego restarle 2020. No, porque ya tengo una función para eso. La función se llama obtener años. Obtener años recibe una matrícula. En este caso la matrícula viene a ser i, porque i es cada elemento que estoy recorriendo ese vector, ¿cierto? Y si se dan cuenta aquí yo no estoy poniendo fc.obtener años. Una, porque fc no está declarado. Si hubiera querido que igual estara mal, tuviera que haber puesto arriba import funciones a fc. Pero no tengo la obligación, no tengo por qué importar funciones, estoy en el mismo archivo de funciones. Yo en el main sí pongo fc.obtener años. ¿Por qué? Porque la función obtener años está en el archivo funciones. Genial. Hasta ahí todo está claro. Si estoy yendo muy rápido, pueden escribirlo en el chat para ir un poquito más lento. O si tienen una pregunta. Bien. Entonces, ven, yo voy a imprimir ref. ¿Sí ven? Aquí están los años de estudio para cada estudiante. Pero no me piden mostrar, sino retornar un promedio con retornar un vector con esos elementos. Entonces para eso voy a declarar una lista. Lista está vacía y cada resta la voy agregando a lista. Recuerden que en lista para agregar un elemento es lista.append de resta. Bien, entonces yo al final voy a imprimir lista. Aquí está. Pero esta función no me pide que retorne una lista. Si dijera que retorne una lista, ponen el return list. Pero no, nos piden que retornemos un vector con los años de estudio. Entonces va a ser vector igual a np.array de lista. Aquí es el error porque NumPy no está importando en este archivo, sino está en el archivo main. Así como aquí yo quiero utilizar la función array de NumPy, tengo que importar NumPy. Import NumPy as np. Y retorno vector. ¿Ya? Entonces vengo acá al main. Esta función recibe el vector matrícula y retorna un vector años. ¿Ya? Yo voy a imprimir ese vector años. Voy a dar lo mismo. ¿Listo? Bien.
Mm, mm, mm. Dejen ver qué se me ocurre para complicar esto. Mm, ya sé. Aquí vamos a poner imprima los estudiantes que tengan más años de estudio que el promedio de años de estudio de todos los estudiantes, ¿ya? Y que tengan más de 6 en fundamentos. Ya. Entonces, aquí me interesa saber los nombres de los estudiantes que cumplan dos condiciones. Que tengan más el promedio de años de estudio que todos los estudiantes y que en fundamentos tengan una nota más de 6. Genial. Entonces, ya tenemos la nota de fundamentos, pero no tenemos el promedio de años de estudio. Entonces, para eso ponemos una variable prom, va a ser igual a qué. Y ya tenemos el vector años, que es para cada estudiante, los años que tiene estudiando, y a eso necesitamos obtener el main. Como el vector años ya es un vector, podemos usar de una la función min. Genial. Ahora sí vamos a hacer otro filtro. Filtro. En este caso el filtro tiene que cumplir dos condiciones. Una condición es que en, en, en el vector fp que está en las notas de fundamentos tengan mayor o igual a 6, ¿ya? Si le dicen mayor, nomás ponen mayor. Si es mayor o igual, ponen mayor o igual. Y tienen que cumplir otra condición. En este caso tienen que usar AND. Cuando usan AND en if es AND, pero aquí en NumPy es Asperson, que es como ese 8 medio raro. Y ponen otra condición. La otra condición es que tengan el vector años sea mayor o igual al mayor que el promedio. Ya. Otra cosa que les quería comentar, cuando usan este AND, el Asperson, uniendo dos condiciones, es el AND o lo que sea, pero cuando usan dos condiciones, más de una condición aquí en NumPy, tienen que cada condición ponerla este, en paréntesis. Los otros ejercicios, bueno, aquí también lo puse en paréntesis, pero cuando usan nomás una condición, no es necesario usar los paréntesis, pero bueno, en este caso sí. Y bueno, aquí me interesa saber los nombres. Tenemos que poner vector nombres, le indexamos field. Y bien, corro eso, aquí está. Estos son los estudiantes que cumplen las condiciones, que tengan más de 6 en fundamentos y que tengan más años estudiando que el promedio. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Este, pueden poner el nombre de la línea y repito. Bien, si no tienen una pregunta, ahora sí voy a revisar los talleres y deberes que nos mandaron tanto Darwin como a mí y resolver unos ejercicios de esos, ¿ya? Entonces, les voy a reenviar al grupo el primer ejercicio que vamos a resolver. Ya. Mm, ya, es ese. Le envié el grupo, pero igual lo voy a proyectar
aquí en Teams. Vean, dice que tenemos una lista de reproducción de Spotify, de donde están una lista con canciones, cantantes, el número de reproducciones, los tiempos. ¿Ya? La primera función dice crea la función canciones cantantes, que recibe las listas e imprime todas las canciones de un cantante en específico. Ese no lo voy a resolver porque es lo mismo que hicimos, solo que en este caso con facultades, que cuando les puse imprima a los estudiantes que tienen, que se les ya, lo mismo. Aquí es con canciones, acá son con estudiantes. Es como cuando ven cálculo, les enseñan a derivar X y pum, derivan con la O, ya se perdieron. No, lo mismo. Este, la función 2 dice crea una función que convertir segundos, recibe minutos y los transforma a segundos. Crea otra función que transforme a horas, minutos. Mm, mm, mm. Ambas tienen que retornar el valor invertido. Ya. Lo mismo que hicimos con matrículas. Pero no veo algo chévere como para resolverlo diferente a lo que ya hicimos. Este. Cree la función ordenar. Recibe las canciones y las reproducciones. E imprime las canciones ordenadas según el número de reproducción. Lo mismo, pero bueno, genial. Vamos a hacer esto, ¿ya? Pero para que vean que todo lo que resuelvo es literalmente muy similar a lo que les piden en el tomo. Bueno, entonces aquí tenemos la lista, canciones, himno, pump, beat, este, adore you, y la última, morado, ¿ya? Los cantantes, aquí es Manuel, este es Black Eyed Peas, este es Harry Styles, y morado es de J Balvin. Ya, ya sé, se me ocurre otra cosa. Vamos aquí a poner otra canción de J Balvin, gente. Ya. Y aquí el número de reproducciones. China tiene, sumamos 150, 100, 250, 100. Adore You no puede tener 150, tiene 850. Ya, morado tiene 75 y gente tiene 82. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que imprimir las canciones ordenadas con respecto a el número de reproducciones. Entonces, ya saben que el primer paso es transformar esas listas a funciones, a, a reglas de NumPy. Como comenté todo el código, bueno, aquí tuviera que descomentar NumPy y ponemos vector canciones es igual a np.array canciones, vector cantantes es igual a np.array cantantes y vector reproducciones es igual a np.array número de reproducciones. Bien, por si acaso si desean que cambie y ponga alguna música en particular, ya saben que pueden poner en el chat el nombre de la canción. Ya.
Bueno, entonces nos piden que imprimamos todas las canciones ordenadas según un número de reproducciones. Obviamente es de mayor a menor. Lo que hicimos en antes fue de menor a mayor y solo las dos primeras. Pero igual es lo mismo. Aquí tenemos que ordenar las reproducciones. Va a ser igual a qué? Al vector reproducciones.argsort. Recuerden que argsort les retorna un vector con los índices ordenados de menor a mayor. En listas ustedes usaban sorted. Si querían ordenar de mayor a menor, entre paréntesis, dentro de los paréntesis ponían reverse to. Pero aquí en NumPy no hay eso. Lo que tienen que hacer es invertir. Ordenar reproducciones igual a ordenar reproducciones, dos puntos, menos 1. Ya. Si está de menor a mayor, aquí los ordené de mayor a menor. Entonces, quería que imprimamos las canciones ordenadas con respecto a número de reproducciones. Entonces ponemos el vector canciones, le indexamos, ordenar reproducciones. Ejecutamos y ahí está. Primero está obviamente Adore You, luego está China y así sucesivamente. ¿Tienen alguna pregunta? Darwin, todo está claro. Sí, todo está claro. Ya. Ariel, también todo claro. Bien. Entonces, déjenme ver las otras. Lo que les piden. Imprima cuántos cantantes están en las listas y únicos. Ya, bueno. Entonces vamos a hacer eso. Imprimir los cantantes sin repetir. Y así se dan cuenta, en esa lista está dos veces J Balvin. Entonces, para obtener los cantantes sin repetir, declaramos la variable cantantes únicos, va a ser igual a qué? A np.unique. Unique recibe el nombre de un vector. En este caso es vector cantantes. Los imprimimos, cantantes únicos. Un detalle que ustedes al utilizar unique, van a ver que esto los ordena por defecto de menor a mayor. Porque vean, por ejemplo, si yo pongo aquí J Balvin, ya, se supondrá que tendría que salir Anuel, J Balvin, Black Eyed Peas y Harry Styles. Pero no, los ordenan alfabéticamente. Y bueno, si no tienen ninguna pregunta, creo que hasta ahí llegaríamos, porque literalmente vimos, sí, por no decir todo lo posible que les puedo tomar. Si hay, si hay una cosa que no les da, es verdad. Para eso necesitamos, eh, ya sé, como este mismo. Vean, los números de reproducciones es con respecto a las funciones, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a hacer un literal que diga, imprima un vector donde salga top si la canción tuvo más de 100 reproducciones. Tuvo más o igual que 100 reproducciones. Y si no, que diga
no top, ¿ya? Entonces, top sale si la canción tuvo mayor o igual a 100 reproducciones, y si no, es no top. Entonces, para eso pongamos clasificación canciones, va a ser igual a qué. Cuando tengan que utilizar algún ejercicio que les diga retorne tal cosa, si es esto o no en un vector, tienen que usar npware. npware. En Word es como que digamos que es una máscara booleana, usan descripción booleana, pero tiene también funcionalidades extras. Por ejemplo, si ustedes primero ponen ¿dónde están las reproducciones? Están en el vector reproducciones, ¿ya? Vector reproducciones mayor o igual a 100. Si ustedes imprimen clasificación de vectores, lo mismo. En este caso, retornar los índices donde se cumple esa condición. Aquí, posición 0, índice 1 e índice 2. Esto no lo tomo en cuenta porque no cumple esa condición. Por ejemplo, si yo pongo aquí, acá, y lo mando acá, si ven, ahora sale 0, 2 y 4. Pero eso no es lo que yo quiero. Máscara booleana sale true o false. En este caso sale los índices donde se cumple esa condición. Pero, como les dije, no me interesan los índices, sino si se cumple esa condición, que salga top, ¿verdad? Y si no se cumple, no top. Ya. Después de la condición que se tiene que cumplir, ponen coma, el valor que tomaría, en este caso top. Si esta condición se cumple, va a ir esto. Si no se cumple, va a no top. ¿Ya? Ejecutor sí está. Top, no top, top. Top y top. Aquí stop, ahí está, no top, ahí está, top, no top y top. Y bueno, ahora sí, ya con esto, y más lo que les haría Darwin mañana, si estarán listos para el segundo parcial. Recuerden que el segundo parcial también como les comenté, es